Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, Luz, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestra consulta académica del día de hoy del curso de lenguaje. Vamos principalmente a reforzar el tema de esta semana correspondiente a morfología, ¿no? Que ha sido lo que hemos trabajado. Voy a Profe, compartir disculpe, Dime, Luz. quisiera saber si es que me podría ayudar en la pregunta que viene en el examen del domingo, donde tiene que relacionarse faringe, tráquea, laringe, supraglótica, glótica e infraglótica. A ver. Aún no hemos visto el examen. Estamos también esperando que se formalice el solucionario para poder despejar esas justamente dudas. Puedes compartir, pero aún, como les digo, tenemos que esperar un poco ese resultado, ¿no? ¿A ustedes todavía no les han facilitado el solucionario? No, todavía. Ajá, justamente por eso. Entonces, Ya me dice. ujú. Pero igual lo puedes compartir para poder, en cuanto lo tengamos, también por interno ir viendo. Igual que puedes compartirlo, Luz, de todas formas. Buscando el manual. Eh, La pregunta que me ¿Lo leo? señalabas. Lo lee. ¿No lo tienes en imagen, foto, algo? Tendría que tomarle un ratito, ahorita lo mando, sí. A ver. Ya, ahí pueden observar la pantalla mientras que Luz está viendo el examen. Vamos trabajando, recordando sobre esta semana, ¿sí? Alessandra, ¿está bien? Vamos viendo lo de la semana. ¿O también tenías alguna duda con respecto al examen o a otra semana? Ya, entonces voy a continuar con respecto a ese tema. A ver, un ratito voy a ponerme el audífono. Escuche mejor. Ya, ahora sí, estoy con el audífono. Bien, chicos, en esta semana, por ejemplo, hemos podido ver lo de la morfología, considerada entonces como aquella disciplina que va a estudiar la estructura interna de las palabras, ¿no? También la formación que tienen. La unidad de estudio nos dice que es el morfema. Entonces, en este PPT también se mostraba justamente este concepto, ¿no? Como disciplina lingüística, estudia la estructura interna de la palabra y los procedimientos de formación léxica. La unidad de estudio es el morfema. Cuando tenemos palabras como zapatero, portavasos, aguardientes, vamos a observar cómo segmentamos en unidades que no son consideradas sílabas. Y hay procedimientos de formación al que llamamos derivación cuando se inserta algún
Morfema derivativo, composición cuando se unen los lexemas y la parasíntesis que va a ser una combinación básicamente del lexema y alumno, que es una de las formaciones de la parasíntesis, ¿no? Tenemos ahí otro ejemplo sobre lo que es el morfema. Es considerado una unidad abstracta, aún es mental, pero que a diferencia del fonema ya adquiere un significado. Un significado. Cada unidad con la que se segmenta la palabra tiene un significado, ya sea principal o complementario. Cuando decimos gatitos, pues este es un morfema lexical o raíz o morfema base que porta el significado esencial. Luego tengo it, que es un morfema llamado gramatical, derivativo, ya que expresa el diminutivo. Ayuda a formar esta palabra. Y las últimas, separadas, la O y la S, van a ser morfemas también flexivos, pero que señalan el género como la O y el número plural como la S. Entonces, hay 4 morfemas con las que podemos segmentar. A su vez, tenemos que el morfema se concretiza a través del morfo, ¿no? Se concretiza a través del morfo, que es la concretización o, en ese caso, realización del morfema, ¿ya? Mm. Luego tenemos como pez, plan, jardín o tren, que van a ser los lexemas, es un morfema representado justamente de una unidad abstracta, ¿no? Por eso es un morfo, es concreto. Es como el fonema y el fono, ¿no? Pero también tenemos alomorfos. Y los alomorfos van a ser, los alomorfos van a ser variantes que va a tener un morfema. Entonces, por ejemplo, si queremos expresar el morfema de negación, pues tenemos muchas formas para representarlo. Por ejemplo, con una in, con des, ¿no? También, ya que expresa esa oposición o negación. Cuando yo debo de buscar alomorfos, tengo que hallar un par de palabras donde utilice una forma y otra. Ese es en cuanto al alomorfo, ¿ya? Lo mismo en el plural. El plural se puede expresar en los nombres con una terminación de S o de ES también. Entonces tengo que buscar un par de palabras donde se utilice una forma y otra. Son variantes para un mismo morfema. Entonces vamos a encontrar varias de estas. Por ejemplo, en la pregunta que había, a ver, mientras que voy leyendo luego la pregunta que me ha expresado acá. Pueden ir resolviendo la pregunta 6. ¿Ya? Eh, Luz, ya me la enviaste, ¿no? A ver, la voy a mirar. A dar una miradita mientras que revisas esta pregunta.
Mm. Ya. A ver, Luz, sobre esa pregunta, antes de contestar las 6, lo puedo compartir ahorita. Nos dice, los sonidos se producen por medio de órganos que además de tener funciones fisiológicas, cumplen funciones importantes en la producción del habla. Relacione correctamente la columna de los órganos con la columna de la cavidad a la que pertenece. A ver, vamos a ver un esquemita. Son- Esto fue en la tercera semana. Ya. A ver, en el caso de, como no puedo compartirlo ahorita, ya. Decía, por ejemplo, dónde se ubica la faringe, ¿no? La tráquea, la laringe, en las cavidades. Supraglótica antes de la glotis, ¿no? De la parte central donde está nuestro cuello, ¿no? Luego la glotis, la parte glótica está las cuerdas vocales, ¿no? Justamente esa abertura. Por ahí vamos a encontrar también a la Bien, no se laringe ve, pegada. No o se no sé ve, si es que está presentando algo, pero se ve solo la pregunta 6. sí, ay, a ver, es que estoy compartiendo, a ver, ya, tú lo tienes en físico, está en la escena. Yo como no lo puedo compartir ahorita, no lo he guardado, lo he pasado al Word. Ujú. A ver, Ah, ya sí, entonces no me... ya, porque como lo tengo que leer, si no lo tengo que minimizar, no lo puedo compartir, no le he guardado el archivo, porque es una copia. Pero tú lo puedes leer, ¿no es cierto? Dice 1 faringe, 2 tráquea, 3 laringe, ¿no? A supraglótica, B glótica, infraglótica. Entonces, estas son las tres cavidades que había, ¿no? Bueno, a ver, si tengo, por ejemplo, la 1, faringe, la faringe en la parte superior, ¿no? Esa va a estar, por ejemplo, en la supraglótica. Está justamente en esa pared faríngea, ¿no? La parte superior. Luego tienes la tráquea. La tráquea se extiende, ¿no? Hasta abajo para poder unir todos los bronquios, ¿no? Luego los pulmones que están detrás.
Entonces, esa tráquea estaría en la cavidad infraglótica, ¿no? Y la laringe, no, y la laringe, sí, la laringe, a ver, nos queda la laringe, ¿no? La laringe, esta estaría pegada justamente a la epilotis en la parte central, entonces correspondería a la glótica, ¿no? La laringe está pegada entonces a la, ay, a la glótica. La laringe a la glótica, la tráquea a la infraglótica y la faringe a la supraglótica. Más o menos estaría ubicado de esta manera. A ver qué alternativa teníamos. 1A, 2C, 3B, B y C. En la A. Entre la A y la E. A ver, A está bien. 1. Faringe, supraglótica. Está bien. 2. Tráquea, B. Y la laringe, la C. No. Ya, entonces sería la E. 1A, 2C, 3B. En esa pregunta, Luz, me inclino, obviamente tienes que esperar la resolución, pero me inclino por la letra E, ¿ya? Ya, Entendiendo, bien, gracias. recuerda, sí, que la faringe está justamente en la parte superior glótica, supraglótica, toda la parte de la faringe, porque está abriendo la boca, bajas por la parte del cuello, esa garganta, ahí está la faringe supraglótica. Luego, la laringe, que se confunde muchas veces con la faringe, es diferente. La laringe está pegada a la glotis, ¿ya? Está cerca a la glotis. Entonces está en la cavidad glótica, ¿ves? La laringe. ¿Y cuál era la tráquea? La tráquea ya conecta con todo lo demás, pues, ¿no? Esta tráquea es ese tubito que va a ir hacia el final también, uniendo pues todo lo que es justamente los bronquios, los pulmones, porque se extiende, ¿no? Se extiende más. Lo mantendríamos así. Pero como te digo, esperemos también el resultado. ¿Ya, mi amor? Listo. Sí, mis gracias. Ya, hijita. Ahora, ¿cuál era la respuesta a la pregunta 6? Acá están conectados. Hola, Leonardo, Jairo, ¿cómo están, chicos? Estábamos despejando una de las preguntas que vino en el examen, pero les decía que hay que esperar también el solucionario para poder confirmar respuestas, ¿no? Adelantarnos un poquito a darlo, pero así a grosso modo a Luz le comentaba de que me inclino en esa pregunta por la respuesta de la letra E, ¿no? Ujú. Ahora vamos a continuar, chicos, con la pregunta, primero 6 y luego hacemos la 2, Jairo, ¿ya? Sobre esta semana. Ya habíamos hablado de los alomorfos como variantes que va a tener un morfema. Nos dice que así como para expresar el plural, yo tengo más de una forma de expresar el plural. Puede ser con S o con ES. Eso es el alomorfo. El alomorfo son variantes para un mismo morfema. Entonces yo tengo que buscar dónde está cambiando más de una forma. Entonces, si yo digo, mis amigos compraron estas casacas, allí yo puedo encontrar, por ejemplo, que utilizan el mismo morfema. La S para pluralizar amigos
estas y casacas, ¿no? O sea, todos utilizan la misma terminación para indicar el plural. Así que no hay alomorfo, porque es igual, ¿no? En la 2, esa gatita perseguía un pajarillo ayer. Cuando digo gatita utilizo el diminutivo it y en pajarillo también es un diminutivo, solo que es otra forma. It, il. Entonces son diferentes. Cuando son diferentes formas que están representando a un diminutivo, en este caso, hay alomorfo. ¿Ven? Hay alomorfo. Está expresando, repito, el diminutivo, el morfema del diminutivo, ¿no? Expresando eso, y hay dos formas diferentes. ¿Ven? En la oración 3 dice, David es trujillano, Ernesto es piurano. Observo que hay una inserción de an para indicar el lugar de procedencia, o sea, es de Trujillo, y para indicar que es de Piura, digo piurano. También estoy usando el mismo morfema, la misma manera para indicar la procedencia. Entonces, aquí no hay tampoco alomorfo, porque ambos son iguales. Cuando es igual, no hay alomorfos, que no hay variantes, no hay variantes. Entonces aquí también eran iguales, entonces no había alomorfo. En cambio aquí los dos eran diferentes. En el otro caso, escribiré las palabras indócil y legal. Indócil, opuesto a también dócil, y legal, la I también se opone a legal. Entonces son dos formas diferentes para representar justamente esa negación. Por lo tanto, hay alomorfo, son distintos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Son diferentes. En cambio, los demás eran iguales, es usando el mismo morfema. Cuando son diferentes, hay alomorfo. La pregunta 6, entonces era la respuesta a la letra D. 2 y 4. ¿Ya? Ahora vamos a ver la pregunta 2. Que sea su compañero. Ya. A ver, para desarrollar esta pregunta, allá, profesora, ¿a qué se refiere con iguales? A Leonardo, me refiero a esto. A ver, a que estamos usando el mismo morfema. Voy a resaltarlo de otra manera para que lo vean. Esta S indica el plural. Igual que en en el determinante, también la S me indica el plural. No es diferente el uso, ¿no es cierto? En casaca lo mismo. Quiere decir que en estas palabras no se está usando otro morfema como la ES, que sí puede suceder en algunas palabras. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, árboles, por acá, árboles, allí puedo contrastar la S con cualquiera de ellas. Entonces, habría diferencia en el uso del plural. Acá estaba el ejemplo, ¿no? En el uso del plural. Pero en este caso todas son iguales, ¿se dan cuenta? Se ha usado el mismo morfema para indicar el plural, el mismo, o sea, la terminación S. En ningún otro caso se ha usado la otra terminación. Por eso no hay alomorfos. Los alomorfos deben de ser distintos. Lo mismo sucede con trujillano y piurano. Para indicar la procedencia se ha usado an, pero también aquí se ha usado an. Es el mismo.
para indicar el gentilicio, yo puedo usar la EN, por ejemplo, en panameño. Si hubiera dicho panameño y peruano, ahí habría alomorfo, porque son distintos morfemas. En cambio aquí, los dos son iguales. A eso me refería con que se ha usado el mismo morfema, no hay diferentes, ¿no? Por lo tanto, no hay alomorfos. Ay, se me va mucho, ya. El alomorfo debe ser distinto, el uso de los morfemas. ¿Ya? ¿Te entendí ahora sí, Leonardo? Ya, perfecto. La idea es esa, que se entienda, que usted siga la secuencia. Muy bien. Los demás chicos, Jairo, Fabián que acaba de ingresar, a ver qué más. Bueno, también está Luz. Vamos a continuar entonces ahora con la pregunta 2. En esta pregunta ya se está refiriendo a la clasificación de las palabras. Sabemos bien que las palabras se pueden clasificar por la cantidad de morfemas en esta palabra. Entonces hablamos de palabras monomorfemáticas, de polimorfemáticas, con esa clasificación. Por acá lo vamos a ver. Ahí. Según la cantidad de morfemas, que es una de las clasificaciones, las palabras pueden ser simples o monomorfemáticas. Quiere decir que se presenta un solo morfema y por lo tanto ese único morfema debe ser por lo tanto el morfema lexical o raíz. Muchas veces esa palabra va a dar origen a otras, pero si no, simplemente constituye una sola unidad la cual no se puede segmentar más, como sucede con las palabras túnel, lápiz, fácil, césped, mar, ¿no? Etcétera. Pero cuando son palabras complejas o polimorfemática, poli indica varios, ¿no? O sea, tiene que haber más de un morfema. Y estos morfemas que aparecerán, pues van a ser, además del eczema, que está acá en negrito, va a haber otros que llamamos gramaticales. Los gramaticales que van a ser flexivos o derivativos. Pueden ser antes, pueden ser después. Entonces, al observar la segmentación, fíjense, va a haber más de un morfema. Eso clasificaría a las palabras. Ahora sí, dice. En la estructura interna, las palabras pueden tener uno o varios morfemas, es decir, pueden ser monomorfemáticas como pez, papel, azul y paz, o polimorfemáticas como amigos, perritos, dulcísimos, ojazos, porque al segmentar yo voy a separar por acá la O y la S en amigos, entonces va a haber como tres morfemas. En perritos también voy a separar la per, it, o y la s, entonces va a haber más de, por ejemplo, más de un morfema. Entonces son polimorfemáticas. De acuerdo con lo mencionado en el enunciado, me piden que ubique a las palabras monomorfemáticas, o sea, aquellas que están formadas por un solo morfema. Vamos a ir observando. Señalamos. A ver, el enunciado dice. Mientras esos gatos blancos comieron poco ayer, sabemos que, ay, perdón, sabemos que hay categorías que van a ser, digamos, consideradas como palabras también invariables, que a su vez como las preposiciones y las conjunciones, y hay algunos adverbios igual que, bueno, los adverbios son invariables, pero que no se pueden segmentar, ¿no? Excepto los derivados que terminan en mente. Por lo tanto, constituyen una sola unidad. Por eso, mientras va a ser una palabra monomorfemática, ¿no? Puede actuar mientras como adverbio, ejemplo, entonces constituye una unidad. Esos gatos y blancos
son determinantes, hay flexión, por lo tanto, se va a segmentar esta palabra. Puede tener género, puede tener número. En el caso del verbo también hay flexión verbal. Entonces se va a segmentar en más de una unidad, así que no es monomorfemática. Pero si digo poco, comieron poco, poco es otro adverbio, entonces voy a considerarla una monomorfemática, no la puedo segmentar. Ayer también es otro adverbio, entonces es una monomorfemática, no se puede segmentar. Esos perros negros, lo mismo que anteriormente de gatos, hay flexión en los determinantes, en los nombres, en los adjetivos, en el verbo, hay flexión. Así que no son monomorfemáticas. Dice, comen mucho. Mucho es un adverbio. También es monomorfemática. Estas palabras no las puedo, repito, dividir, ¿no? Y hoy es otro adverbio. Entonces había cinco, cinco palabras monomorfemáticas. ¿Mm? Jairo, ¿entendiste, hijo? A ver, ¿dónde está? Me dejaron muchos mensajes. A ver, estoy reduciendo. ¿Dónde estoy? Ya, Jairo era el que me preguntó esa, esa pregunta. ¿Está claro, Jairo? Ya, ahorita vamos a hacer la 3. Primero la 2. Y Fabián que me decía, buenas tardes, la palabra tienda es un morfema flexivo o derivado. Tienda. Depende cómo esté. A ver, a ver, tienda como nombre, te refieres como sustantivo, va a haber flexión, ¿no? Derivado, ahí no hay derivado. No hay ningún morfema que se esté agregando, Fabián. El derivado es un morfema que tú vas a insertar con el fin de transformar a veces parcialmente la palabra. No es igual decir, por ejemplo, a ver, mm, niñera, que decir niñez, ¿no es cierto? O niño, no es igual, ¿cierto? En niño vas a encontrar una flexión con la O, pero en niñez el extrema se mantiene y has insertado un morfema, la EZ, para crear un nuevo nombre, un nuevo sustantivo. Ese es un morfema derivativo. O si digo niñera, igual, la ER te ayuda a crear otro sustantivo para indicar el oficio, o sea, la persona que cuida a los niños, por ejemplo. ¿Ves? Ahí habría. Pero en tienda no sucede eso, ¿no? Profesora, buenas tardes. Hola. Mi profesora había hecho en su PPT unos ejemplos y había puesto que tienda funciona como morfema flexivo. Y justo también tenía esa duda Flexivo, porque sí, había visto en la claro. teoría que era cuando tenía la terminación en da o algo así, funcionaba como sufijo derivativo. No sé si estoy en lo Ujú. correcto en ese aspecto. Ya, lo que pasa es que como sustantivo, la flexión va a ser en cuanto al género, ¿no? Si es un sustantivo, por ejemplo, femenino, la tienda, ¿no? Se está refiriendo a eso. Y es como un verbo, hay una flexión también, ¿no? Ojalá tienda la cama, ¿no? De tender, hay una flexión también verbal, No, ¿ves? también como verbo funciona. Claro, sí, Flexivo. depende de la oración, depende del contexto, ¿no? O Claro, sea, porque en ese tienda entonces tienda era te da, sustantivo. ok, bueno, ahí va a actuar como si fuera un nombre y los nombres tienen flexión, ¿no? Así que no hay un derivativo. La flexión va a existir simplemente para indicar eh, esa forma, ¿no? Ahora, los sufijos implican simplemente terminaciones. Los sufijos pueden ser terminaciones que indiquen justamente el género, el número, pero eso simplemente es para la clasificación de
ubicar esos afijos antes o después, ¿no? Pero cuando tú formas las palabras, ahí te fijas si hay derivación, cuando hay inserción básicamente de algún morfema que te permita cambiar parcialmente, como te digo, las palabras, ¿no? Así que bueno, Ok, Miss, considero gracias. que no habría, ¿no? Ujú, Miss, pero si ya. tiene el flexivo, entonces, ¿cuál sería su separación morfológica? Porque yo tiendo a no, o sea, Es como ¿de qué otra casa. manera podría Es que, variar? claro, lo que pasa es que no siempre hay oposición. O sea, si yo digo casa, por ejemplo, es una unidad y yo puedo separar cas de la A. La A puede ser una marca de género, ¿no? Pero no existe caso, ¿no? O sea, para indicar no existe masculino, ¿es cierto? Pero te está marcando el género de ese nombre. Hay una flexión, ¿no? O simplemente porque se puede pluralizar, va a mantener la flexión. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? Ay, ya, profesora, gracias. Ujú, ok. ¿Qué me decías, Fabián, profesora, de esta palabra? Ya, esa ya está. Profesora, no entendí la 3. Después podría ser la 7. Ya, ok. Listo. Ronda de preguntas. Ahora vamos a ver la pregunta 3, entonces. Por aquí. Acá se van a dar cuenta justamente de las palabras variables e invariables. Vamos a mirar un ratito el PPT porque acá nos ayuda a observar estos cambios, ¿no? Cuando hablamos de palabras por la flexión, señalamos que existen palabras variables siempre y cuando permitan ubicar a los morfemas gramaticales flexivos. Y estos flexivos se va a remontar a la clasificación, chicos, a esta clasificación de los morfemas, a esta. Los morfemas gramaticales flexivos pueden ser simples cuando hay una flexión nominal. Una flexión nominal. Quiere decir que afecta al nombre o sustantivo acompañado de los determinantes y de los adjetivos, porque coinciden en el mismo género y en el mismo nombre. O sea, esta flexión simple solo aparece en estas categorías. En los determinantes, que es un determinante, por ejemplo, que indica el demostrativo. Esas. ¿Sí? Perros es un nombre o sustantivo. Concuerda. Y cuando digo negros, esa es una característica, es un adjetivo. Los tres están en una frase nominal que cumple la función de sujeto, digamos, en una oración. También cuando dice esos perros negros ladran, ¿no? Bueno, la concordancia se establece. Entonces, cuando ustedes buscan en los flexivos simples, aparecen justamente en estas categorías gramaticales porque permiten esa flexión. Hallar, pues, plural, el género, ¿no? En este caso, el género masculino o femenino o el número singular o plural. El flexivo amalgama solo aparece en los verbos. Hay una flexión verbal, o sea, hay una flexión que se va a dar en los verbos conjugados, porque la terminación de esa acción me va a señalar con qué persona está concordando, en qué número, en qué tiempo, en qué modo, en qué aspecto. Entonces, ladran esos perros, o sea, ellos ladran. Está en la tercera persona del plural, ¿no? En el tiempo presente, en el modo indicativo, en el aspecto, ¿no? Imperfectivo. Entonces, esas terminaciones me van a ayudar a encontrar que hay un morfema flexivo y amalgama en los verbos que están conjugados, ¿no? Porque permiten saber con qué persona está en concordancia. Ahora, los gramaticales que son morfemas que complementan al lexema, o sea, a la raíz,
Es este flexivo que hemos dicho de las dos formas, pero también están los derivativos. Los derivativos permiten que al insertar estas unidades transformen muchas veces a la palabra de manera parcial, ¿no? Pueden mantener su categoría, pueden cambiarla incluso. Yo puedo decir honrado y luego dice honradez, ¿no? Entonces, honrado es un adjetivo, hay una marca del género, pero en un honradez se convierte en un sustantivo, utilizando este morfema que permite crear esos nombres, ¿no? Esa es la intención de los derivativos, ¿ok? Al final de las preguntas también tienen este cuadrito, ¿no? Que les ayudan a entender cuál es la intención de cada unidad. El aumentativo, se utiliza mucho este morfema, ¿no? El diminutivo, el despectivo, la negación, el oficio, superlativo, easing, colectivo, gentilicios, ¿no? Anterioridad, posterioridad. ¿Eh? Entonces, ayuda a formar estas palabras, ¿no? Bien, ahora volvemos a la pregunta, ¿qué pregunta era? La 3, ¿no? Me dijiste la pregunta, perdón, la 3, sí. Entonces, ya entendimos por qué hablan de palabras variables, porque permiten hallar a los morfemas flexivos. Si estos flexivos aparecían en las formas simples, ¿no? O sea, me señalaban el género y número. En los sustantivos, cocineros, ahí están los flexivos. Los adjetivos, musculosos, igual, me permite la flexión. En los determinantes, que son presentadores, muchos, por ejemplo, es un determinante indefinido, ¿no? Igual marca el género y el número. ¿Se dan cuenta? Los verbos, hay flexión flexiva, pero justamente de amalgama, trabajaron, esa terminación aro. Y además en algunos pronombres que permiten esa flexión, como por ejemplo el pronombre esas. Esas viajaron, por ejemplo. Esas es un pronombre demostrativo. Esas, ¿no? O esos. Hay una flexión, entonces es una palabra variable. Míos es un pronombre posesivo. Míos, tuyas, lo mismo. O quiénes, indica el plural. No necesariamente, repito, la flexión va a indicar el género, ¿no? En quiénes este pronombre solo expresa el número, ¿ven? Con la terminación es. Son formas, entonces, de entender las categorías que tienen flexión, llamadas entonces categorías variables. En cambio, las invariables no permiten hallar esos cambios, esa inserción de estas unidades. Para nada, se mantiene la palabra tal y como es en su forma original. ¿Qué palabras son esas? Por eso a la vez pueden coincidir que estas invariables van a ser también monomorfemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque no admiten flexión y por lo tanto están formadas únicamente por una unidad, por un lexema. ¿Ven? Por eso son a su vez invariables. Entonces, por eso asocian adverbios, preposiciones, conjunciones, sobre todo. Entonces, los adverbios, palabras que denotan el lugar, el tiempo, una afirmación, negación, ¿no? Etcétera, son invariables. Allá, aquí, ya, ¿no? Las preposiciones que son nexos, subordinantes, como la a, en, de, con, hasta, para, por, ¿no? Etcétera, sin, son también invariables. Son nexos que no van a segmentarse. Las conjunciones son también enlaces, pero que coordinan y subordinan, como una i, una o, una e. También está el más, el pero, el sí, que se utiliza muchísimo, la conjunción que. Esa conjunción es, por ejemplo,
completiva, ese que también puede ser una conjunción consecutiva, ¿no? Entonces ahí se utiliza mucho y es invariable, ¿no? Hay también copulativa. Entonces las conjunciones pueden unir de igual o diferente. Entonces la I, la O son también conjunciones, ¿no? Para agregar. Algunos pronombres, sí. Si bien la mayoría de los pronombres concuerda en el número, en el género, pues hay algunos, sobre todo los relativos y algunos personales, que no permiten esa flexión, pues, ¿no? Que no hay ese reconocimiento de esos morfemas que señalen el género y el número, como por ejemplo me, o ti, o sí, conmigo, contigo, que, ¿no? Que es un pronombre también relativo. Entonces, vamos a encontrar estos pronombres que son formas invariables. Ahora sí, con esta teoría podemos reconocer a las palabras invariables. O sea, tengo que ubicar a las preposiciones, conjunciones, adverbios, básicamente, y si hay pronombres, pues también, ¿no? A ver, chicos, dice, según esta aseveración en el enunciado, había muchos libros. Ahí no hay nada, verbo, determinante, sustantivo. En aquella casa, en, ¿cierto? En, ahí tengo una preposición. Aquella casa, no hay nada. Tantos que nadie pudo contarlos. Tantos actúa como pronombre. Que nadie, ese que, conjunción, ¿no? Nadie, pronombre, pudo contarlos. Porque todos los días, porque la conjunción, todos los días aparecían nuevos ejemplares que pronombre relativo, ¿no? Que se alojaban, este se, también pronombre que no omite flexión, alojaban en los anaqueles, en también, ¿no? Sin que supieran, este sin, preposición, que conjunción, supieran. ¿Quién los traía? Este quién es un pronombre, pero permite también la pluralización. ¿Quién? Los traía. Ni dónde, el ni en conjunción, donde este interrogativo estaría. Hasta ahí, ¿no? A ver, las palabras invariables, por lo tanto, serían 11, ¿no? Letra B. ¿Ya está? Jairo, ¿comprendiste, hijo? ¿Los demás chicos también? Sí, Mix. Mm, qué buena luz. A ver, Fabián, tú. Ok, gracias. Ya, listo. Ya. Ahora continuamos con la otra pregunta 7, ¿no? Vamos a ver la 7. A ver, en la 7. En la 7 hablan de los flexivos y de los derivativos. Vamos a ver eso.
A ver, chicos, revisen esa pregunta. Ahorita vamos a resolverla. Ya, a ver, dice, los morfemas gramaticales son de dos clases, flexivos y derivativos. Los flexivos son simples o amalgamas. Según ello, con respecto al enunciado, mis primos coleccionan gorros azules y monederos negros. Seleccione la alternativa que incluye los enunciados correctos. A ver, dice, todos los morfemas gramaticales son flexivos. A ver, todos. A ver, todos no son flexivos, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, que en la palabra monederos hay un morfema derivativo. Así que hay gramaticales flexivos y también gramaticales derivativos. Así que esta ya está descartada. En la 2, ¿hay solo un morfema gramatical derivativo? Sí, ¿no? Acabo justamente de marcarlo. ¿Un morfema derivativo? Sí. Ahí está en monederos, que se ha agregado. Todos los morfemas flexivos son simples, o sea, son los que señalan el género y el número. Esto es falso. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el verbo coleccionan, este verbo, admite una flexión amalgama, porque esa amalgama aparece en los verbos. Así que es falso. ¿Hay un morfema gramatical flexivo de amalgama? Ahí está justamente, ¿sí? Coleccionar, entonces ahí está la flexión que se da en este morfema. Así que teníamos la 2 y la 4, ¿no? La letra E. ¿Ya? Lo demás tenían flexión. Mis primos, ahí está la flexión de la S, la OS, gorros en azules, la ES, monederos, la OS, y negros también. O sea, en los sustantivos, en los determinantes, en los adjetivos. ¿Ya está? ¿Listo? A ver. Listo, ya está. Bien, entonces ahora sí continuamos, chicos, con otras preguntas. A ver acá, Sí, la 8, las palabras polimorfemáticas o complejas, dice, son aquellas que contienen más de un morfema en su estructura, como ocurre en las palabras semicirculares. De acuerdo con esta afirmación, marca la opción donde se presenta adecuada segmentación morfológica.
Justo estamos en la 8, que habíamos puesto lo de las monomorfemáticas, ¿no? A ver, ¿cuáles serían los errores? Por ejemplo, en la 8. Si yo digo, viajaré con mis hermanos pronto. Acá viajar, cuando ustedes segmentan, sí, separan los morfemas en los verbos, siempre lo pasan a la forma de infinitiva y separan a esas terminaciones que van a ser los de amalgama, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, viajarán. Viajaré estaría bien, ¿no? Con, como no se segmenta, de posición, mis, ahí sí, yo tendría que haber separado la I, ¿no? Tendría que haber separado esa, perdón, la I no, la S, ¿no? Para indicar el plural. Hermanos. Hermano, está bien, ¿no? Hermano, está bien, separado. Pero acá había error. Pronto, adverbio. Esto no se separa. Tiene que estar junto todo. Forma un lexema. A ver en la B. Esas gatas maullan demasiado. Esas. Acá hay error. Tengo que separar la A de la S, porque hay flexión de género y número en este determinante. Lo mismo en gatas, ¿no? La flexión. El verbo maullan, si está bien, hay flexión acá del amalgama, ¿no? Está bien. Demasiado también es correcto, porque es un adverbio y forma una sola unidad. Letra C. Estos pantalones son muy anchos. Estos, acá que falló, la separación de la O, ¿no? Tenía que separar al género. Pantalones, está bien, hay flexión del número, la S. Son, se mantiene la unidad de este verbo además regular, ¿no? Muy, el adverbio también se mantiene igual. Anchos. En anchos, acá faltó la separación de la O en ese adjetivo, ¿no? Letra D. Muchos jóvenes estarán aquí. Muchos, determinante, separó la O de la S, correcto. Jóvenes, la flexión del número, correcta. Estarán, estar, acá hay un morfema flexivo amalgama, correcto. Aquí un adverbio. Bien, correcto, ¿no? Esta es la respuesta, ¿no? A ver, vamos a verla ahí. Su tío podará aquellos árboles. A ver, acá hay error. Su tío, separó la O. Podará, si es correcto, podar. Esta terminación es amalgama. Aquellos, acá la O faltó separar. Árboles, sí está bien, ¿no? La flexión del número. Respuesta entonces, letra D. Letra D. ¿Ya? A ver, acá hay más. A ver, chicos, van resolviendo la pregunta 4. Profesora, disculpe, ¿me puede escuchar? Hola, sí. Disculpe, ¿podría indicarme los morfemas de la palabra subjetivo?
A ver, ¿qué palabra, hijo? Allá, Subjetivo. César. Subjetivo. Subjetivo. Vamos a segmentarlo. A ver. Sub suele ser un prefijo, ¿no? Ya. En el caso de subjetivo, podría solamente mantenerse la terminación de la o de la A para indicar la flexión, ¿no? Porque esta palabra tiene relación a una sola unidad, ¿no? Es un solo lexema subjetivo. Y esa flexión solamente radicaría en la última, digamos, para indicar la flexión. No podríamos separar subjetivo, ¿no? Así que ahí solamente habría, digamos, dos unidades, ¿no? Dos morfemas. Subjetivo hasta ahí y luego la O. Es lo que podríamos separar. Ok, muchas A ver, gracias, profesora. ya, hijo. ¿No? Hay palabras que a veces pueden contener ciertos, digamos, morfemas que se anteponen, pero no necesariamente expresan oposición al término, ¿no? En este caso, por ejemplo, esa palabra no es igual a decir, a ver, submarino, ¿no? Que sería diferente, donde sub sí puede indicar debajo de algo, pero en subjetivo constituye un solo lexema, ¿no? Evidentemente de latín, ¿no? Subjectivus. Entonces, pareciera justamente esa unidad. Ujú. Habría que confirmarlo. Muy bien, a ver, César se fue, ya se fue. ¿Ya dónde me vino esa palabra? Ya, ¿qué más? A ver, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Quieren que vamos respondiendo otras preguntas? O continuamos cualquiera al azar, a ver, chicos. A ti, Fabián, a ti. Ya nos vemos. Sigan estudiando, chicos, por favor. Ya saben que esta hora también es compartida con otros cursos y siempre traten de ingresar y despejar sus dudas. Nosotros trataremos de darles lo mejor en cuanto a la explicación y confirmación de esta, sobre todo de las semanas que vamos trabajando. ¿Ya? Hola, Hilary, Diego, ¿cómo están, chicos? ¿Alguna pregunta esta semana o algo que les pueda ayudar? Vamos despejando algunas dudas de esta semana también y otras que por ahí han surgido. Hilary, a ver qué. Esa pregunta, a ver qué dice. Ya. Ujú, ujú, ujú. Estamos leyendo. No lo puedo compartir, solo ustedes lo pueden observar.
Yo lo voy leyendo desde ahí. A ver, así a grosso modo, Hilary. Sí, claro, Hilary, vamos a ayudar, vamos a tratar de ayudarnos todos en esta pregunta. Ustedes lo pueden leer desde el chat. Yo voy a tratar de copiar la otra página, pero que aún no he guardado el documento, por eso no lo puedo compartir. A ver, les piden cuál es la formación correcta, ¿no? De ese proceso, de esas tres palabras: estudiante, pasamontañas y anochecer. A ver, están en el mismo orden con la que hemos practicado, ¿no? Estudiante, hay una flexión, perdón, hay una derivación ante, ¿no? Que se va a dar pasamontañas, ahí veo dos lexemas, y cuando hay dos lexemas hay composición, y en anochecer se va a dar una prefijación y sufijación simultánea, y eso es una parasíntesis, ¿no? Que es una característica, bueno, una forma también de realizar esta parasíntesis, además del lexema y de morfema derivativo. Así que esa pregunta estaría en la D, ¿no? Como respuesta correcta. Ujú. Hilary, la D sería, ¿no? Continuamos con otra pregunta, chicos, con esta 4, por ejemplo, mientras que están ustedes corroborando sus datos. Hilary, ¿en qué ciclo estaba esa pregunta? ¿O de dónde lo has extraído? Ya. Ajá, ya me imaginaba, porque en ese ciclo solamente habían 4 alternativas, si te das cuenta, ¿no? 4 opciones. 2021, 1. ¿Mm? Ya, a ver, voy a compartirte también más información sobre esto. A ver, un ratito. Mm, yes. Claro, en el caso de anochecer, es como, a ver, ¿dónde te lo pongo? Un ratito. Ya, vamos a colocar. La respuesta a esa pregunta era la D, ¿no? Ya, y eso ya estaba dado. Pero anochecer es, quiero compartirte PPT por acá. Ya, acá. Estás observando la formación, ¿no? En la parasíntesis tienes dos formas. Puede darse por una combinación de un lexema más otro lexema más un morfema derivativo. Los morfemas flexivos que pueden haber, como siete mesinos, malintencionados, centrocampistas, ¿no? Constituyen unidades, o sea, palabras que tienen a veces diferentes categorías o la misma, ¿no? Pueden ser dos nombres, dos adjetivos, puedo decir, por ejemplo, para una composición agridulce, ¿no? Entonces constituyen dos unidades. Y en la parasíntesis lo que aumenta es el morfema derivativo, que afecta a uno de los lexemas. Cuando hay simultaneidad en el uso de un prefijo y un sufijo a la vez, se va a dar justamente, sobre todo en algunos, en los verbos, en algunos adjetivos, ¿no? Que forzosamente necesitan insertar estos morfemas.
como por ejemplo, empequeñecidos, empequeñecer, ¿no? A veces decimos, atardeceres, costalados. Entonces, en alguna de estas formas, al lograrse ubicar, necesito anteponer muchas veces esta unidad para crear esa palabra. Entonces, cuando se da simultáneamente el uso de un prefijo y un sufijo que afectan al lexema, pues ese es para síntesis. Están en los verbos endulzar, está en, por ejemplo, atardecer, anochecer, ¿no? ¿Ven? En esas palabras. Entonces, por eso, en anochecer tú tenías una parasíntesis. Una parasíntesis. También tenemos acaramelar, abotonar, estos verbos, ¿no? Ajá. Ahora sí, Hilary, lo captaste, qué bueno. Claro, o sea, puedes mantener ese lexema, ¿no? De anochecer, noche, está bien. Ese es el lexema, noche, ¿no? Pero la A le estás anteponiendo, ¿ves? Entonces tú segmentas de esta manera. A, no, es ser, ¿no? Es lo que segmentas, ¿no? Bien, a ti, Hilary, por las preguntas. Gracias. ¿Ya? Me quedo con Diego. Diego, ¿alguna pregunta que quieras resolver? Bien, vamos resolviendo las demás preguntas. Ya hay un grupo de ustedes que ha ingresado, han despejado sus dudas. Y vamos a continuar nosotros terminando de desarrollar entonces la semana número 7. ¿Ya? Se habíamos quedado en la pregunta 4 para poder resolver. Mm. A ver, en la pregunta 4 decía, el morfema gramatical flexivo se clasifica en simple y amalgama. El flexivo simple indica género y número en los sustantivos, adjetivos, determinantes de algunos pronombres. Perdón, chicos, tuve que estornudar. A ver, por otro lado, el flexivo amalgama señala número, persona, tiempo, modo y aspecto en el verbo. De acuerdo con esta afirmación, seleccione la alternativa
en la que se presentan las dos clases de morfemas flexivos. Entonces tengo que encontrar al morfema simple y al morfema amalgama, ¿no? Porque me piden justamente los dos. En la primera oración decía, Luis usará estos dos pinceles. Entonces, puedo observar que en el verbo usar aparece el amalgama, ¿cierto? Está presente. Está en el verbo, en este verbo. Y además hay morfemas simples también, flexivo simple. En estos, aquí, en el determinante, voy a marcar toda la palabra, ya para que no, en el verbo amalgama. En el determinante estos está la flexión del género y del número. ¿Ven? También se da en pinceles la terminación, por ejemplo, de la ES. Se da, por ejemplo, la flexión simple en el número. ¿Ven? Entonces, acá se dan los dos morfemas, están presentes, ¿no? Y vamos a haber elegido cualquiera. Así que la 1 estaría en la B, en la C, en la D. Bueno, a ver, vamos a seguir leyendo. 2. Enrique podará el árbol frutal. El verbo. En el verbo siempre hay flexión. Podará, hará. Hay flexión. En los demás, el árbol frutal, no estamos viendo, están en singular, entonces no estamos hallando los morfemas simples, ¿no? Para indicar el género y el número. Constituyen un solo lexema. Así que descartado. 3. Anoche vimos esta película. El verbo vimos, ¿no? Esta, ahí hay este determinante, sí hay una marca del género. Esta, ¿no? Esta y también en película, la terminación que señala el género. Entonces tengo que hay flexión también igual que en la 1 de los dos, tanto en la amalgama como en el flexivo simple, en los determinantes y en el sustantivo. Determinante y sustantivo. Y la 4 decía, Maribel trajo un lápiz labial. El verbo trajo. Ahí hay flexión también, amalgama. Pero en las demás opciones no había flexión de género y número, se constituye una sola unidad en este caso, no estaban flexionados. Así que teníamos la respuesta de la pregunta 4 en la letra D, 1 y 3. Están los colores. Entonces en la 1 están los dos, en la 3 también estaban los dos. En las otras opciones solamente había amalgama. ¿Mm? Ya. Bien. Continuamos entonces. A ver, te pregunta ya. La 1. Pregunta 1. Hola, ¿Cómo estás? ¿Ingresó hola, Renzo? Hola Renzo, ¿qué sí, tal? ¿Cómo estás, hijo? ¿me puede ayudar en la 3, la 4, la 6, la 7, la 8? Ok, Renzo. A tu orden, Solo en pues. eso. Ya, mira, la 3 ya la habíamos resuelto y te la voy explicando acá. ¿Ya? Es A que yo ver. conté 9. Ah, tú contaste nuevo. A ver, fíjate cuál te faltó. Mira, aquí están resaltadas. Voy a borrar este invariable.
Me pedían palabras invariables, o sea, aquellas que no tienen flexión. Y entre las palabras invariables encontramos a las preposiciones como en, ¿no? Que aparece o sin. También son invariables las conjunciones, ¿no? Puede ser porque, que, ¿no? Ni, que son conjunciones. También Pero ¿dónde, los dónde no es un pronombre? es un pronombre interrogativo, no admite flexión. Igual que nadie no admite flexión. Hay pronombres que pueden ser invariables y hay otros que sí pueden ser variables. Por ejemplo, los pronombres demostrativos pueden ser variables. Esos, esas o los posesivos. Míos, mías, ¿no? Pero hay pronombres como el que, por ejemplo, acá este que es un pronombre, o sé, que no permiten la flexión, ¿no? Son relativos o son personales. O cuando digo conmigo, contigo, son, ¿Aquella qué es? ¿No es adverbio aquella? no, aquella es un determinante. Aquella es un Un pronombre. determinante. Ujú. O puede ser Bien. también un pronombre, va a depender, ¿no? Pero tú El puedes decir se no es aquellas, verbo. el se en este caso es un pronombre, reemplaza a la tercera persona. A que ellos se alojaban, habla de. Cuando es un verbo, este se va a ir tildado, ¿no? Sé la verdad, sé Siempre buen va día, tildado. claro, cuando es un verbo, cuando es un Si verbo. veo, si está sin verbo es pronombre, ¿no? Claro, cuando está sin tilde es un pronombre. Pero los Cuando, invariables no eran las preposiciones, conjunciones y los adverbios. Los y, pronombres eran variables. y también, como te digo, pueden ser los pronombres. Acá está. Mira, mira esta diapositiva. A Las ver, voy a tomar invariables, foto. hijo, claro, es tu captura. Tú tienes ahí algunos, dice pronombres. Me, ti, sí, conmigo, el que. Conjunciones. Más, pero, sí, y, o que. También hay conjunciones completivas, conjunciones consecutivas, ¿no? Adverbios, ¿ves? Pero también hay algunos que son variables, algunos pronombres. Ahí está el ejemplo, ¿no? Esas niños tuyos, ¿ves? Entonces, con esa información, tú puedes, obviamente, haber buscado este listado de palabras que no permiten ubicar al género, al número o en los verbos que hay flexión y amalgama, ¿no? No permiten ubicar esas terminaciones. Los es artículo, ¿no? Así es un artículo. También puede ser un Sí. pronombre, ¿no? Depende. Métese, no, los. Claro. También puede ser un pronombre. Va, entonces sale 11, ¿no? Salen 11. ¿Cuál era la otra Y en pregunta? la 4. Ya. Justamente acabo de hacer esta pregunta 4, en la que ustedes tenían que reconocer a los dos morfemas flexivos. Los flexivos podían ser simple o de amalgama. El de amalgama solo aparece en los verbos que están conjugados, solo en los verbos conjugados. Entonces estará pues en todas las oraciones que vemos aquí, usará, podará, vimos, trajo. Ahí está el de amalgama, ahí ves el color. Pero el morfema simple, para indicarte el género y el número, en estas oraciones aparecen en los sustantivos, en los adjetivos, ¿no? Determinantes. Y vemos que está presente en la oración 1, en el determinante estos para indicar el género y el número, y en pinceles para indicar el género, el número plural también. El O amalgama, yo lo tengo así como un concepto de que, o sea que es un morfema que te indica número, persona, tiempo, modo, aspecto y verbo. así es. Son las terminaciones básicamente en la conjugación verbal, ¿no? ¿Cómo verbo Ujú. conjugado? O sea, lo siento más fácil con si me lo Cuando está aprendo. en concordancia.
cuando está en concordancia Ejemplo. con algún sustantivo. ¿Cómo acá lo tienes? Tú no dices Luis usar, ¿no es cierto? Sino tú dices Luis usará, Luis usó, Luis de repente usaba, ¿no? Vas Ah, no hay cambiando. verboides. No hay verboides, claro. El verbo debe Ah, estar ya. conjugado. Esta es flexión. Esta es flexión amalgama. Siempre cumple, ¿no? Con el amalgama, Así siempre. es, así es, así es. Siempre en los verbos vas a encontrar amalgama, ¿no? Ah, Están ya. Por eso no conjugados. me salía, porque estaba... Ujú, claro. En cambio, y en la 3 tienes esta película y flexión también en el género. Entonces, como se encontró en la 1 y en la 3 ambos, la respuesta es la D. Flexión es cuando puede ser en género y número, nada más, ¿no? La flexión 5. Esta película, ¿por qué? No debería ser estas. Porque hay una marca, no, estas te va a decir el plural, la S, pero en esta la A te va a marcar el género. Ah, ya, género femenino. Así es. Pero película no tiene género. ¿Cuál sería ahí su Sí, flexión? la A es una marca de género. No Pero necesariamente, tiene... como les digo, hay oposición para indicar el masculino. Simplemente esa palabra es un sustantivo femenino y la terminación permite ese reconocimiento. ¿Mm? O sea, no tiene masculino en película. Claro, es como casa, ¿no? La casa. Casa, ahí esa es una marca del género. Pero tú no tienes caso, ¿no? O Te sea, está ya hay marcando. palabras determinadas que son femeninos y masculinos. Claro, sí, su forma básica. Ujú. Ah, ya. Entonces pinceles ahí es también flexivo, ¿verdad? Es flexivo, pero del número en la S para indicar el plural, Y lápiz, ¿por qué no es flexivo? Ah, porque porque es... constituye una sola unidad, una palabra monomorfemática. Si hubiera dicho ya, lápices, hay flexión, ¿no? Ujú. Hay palabras que están ya, formadas por un solo lexema. está bien. La 5, Ya, las 5 todavía no lo hemos hecho. A ver, revísalo para ver cuál es tu respuesta. Ahorita vamos a dar, yo puse... No, la 5 yo puse la C. a ver, 5 pusiste la C. O sea, encontraste Sí. 5. ¿Cuáles eran las 5? A ver. Las 5 que encontré era ista, de la E, después ¿Está? la sacacorchos, la S, la ER, A ver, voy en cenicero, señalando. En guitarrista. ¿En dónde más encontraste, dices? sacacorchos, En sacacorchos. Ahorita florero, vamos a corroborar. En florero. cenicero y metálico. Ya. A ver. Vamos a ver si estas serán las palabras correctas. Te salió 5, ¿no? Bueno, sí, Ya está, espera. Sí, 5. Ya. Vamos a ver. En guitarrista es correcto que guitarra y la terminación ista, ahí, constituye un morfema derivativo. Correcto. Está formando un nuevo sustantivo en este caso, ¿no? Guitarra, guitarrista. Pero en sacacorchos no hay derivación, porque acá hay dos unidades. Tiene de sacar y de corchos. Esta palabra es una palabra composición. exacta, composición. Entonces Estaba descartamos. dudando con comercial. No sé si es comercial. Creo que Ajá, sí. sí. Vamos a ver si era comercial, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sigo. Un florero. En florero sí hay, ¿no? Flores, semilexema, y acá tengo un morfema derivativo para indicar justamente ese, como dice, contenido, ¿no? Donde se va a guardar algo, ¿no? Un florero.
un cenicero. Cenicero lo mismo, contenido, ¿no? O sea, ahí está. Que sí es un morfema derivativo. Metálico, también metal, y agrego it, que es un morfema derivativo, para crear el adjetivo, ¿no? Pero dicen una nueva tienda comercial. Y había efectivamente comercial, era la otra palabra, y mi morfema, obviamente derivativo, estaba en al, ¿no? Comercio, comercial, se vuelve adjetivo. Entonces, curiosamente, cuando tú marcaste 5, pero en lugar de comercial sacacorchos te coincidió. La respuesta era la C, ¿no? Sí, pues, Pero hay que tener cuidado, ¿no? O sea, coincidió. Pero ya sabes que era comercial y no sacacorchos. ¿Ah? Muy bien. Renzo, ¿no? Renzo. en la 6 marqué la B. Ah, ya. O sea, A ver, en la 6, la B, ¿no? pero Es la estoy en C. duda. Era la C, ¿por qué? Porque los alomorfos son variantes que va a tener un mismo morfema, dice. Por ejemplo, si yo quiero señalar el plural, yo tengo dos maneras. Puede ser con la ES o puede ser con la E. Yo tengo que encontrar estas dos formas para indicar el plural, para que sea un alomorfo. Los alomorfos son diferentes morfemas, o sea, diferentes morfemas para indicar ello, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le colocaba. Cuando yo digo, mis amigos compraron estas casacas, yo estoy observando la terminación, esta S, que me indica el plural, pero es una sola Allá. forma que se ha usado. Entonces yo le puse el signo igual para que ustedes entiendan que al ser todas iguales no hay alomorfos. Los Yo alomorfos lo puse son, el os con el as, por eso lo puse alomorfo, porque, o sea, lo agarré el masculino con el femenino. no necesariamente es, no es así. Tú lo que tienes que observar son diferencias para el mismo morfema. El masculino y el femenino se puede dar solamente en el cambio, ¿no? Del género, pero ahí no hay alomorfo. El alomorfo tiene que marcarte un mismo morfema, un mismo morfema. El alomorfo son diferentes formas para un mismo morfema. Si el morfema te señala el plural, yo quiero indicar el número plural, yo tengo dos formas. Puedo hacerlo con la S o puedo hacerlo con la ES. Existen dos maneras, variantes, ¿ves? Dos formas diferentes. Si yo uso la misma, no hay alomorfo. ¿Qué es lo que sucedió en la 1? Para indicar el plural es igual, el mismo uso que se le ha dado. Y para en el 3 está usando el mismo morfema para indicar el gentilicio. Trujillano, piurano. El mismo morfema que indica el gentilicio. Entonces no hay alomorfo. En cambio, ¿qué sucede en la 2 y en la 4? En la 2 tú dices gatita y pajarillo. Para indicar el diminutivo, tú has usado dos formas diferentes. En la primera has usado it y en la segunda has usado il. Entonces son distintos esos alomorfos. Ese es el alomorfo. Si digo indócil, ilegal, ahí también estoy usando in en una palabra y en la otra. Son dos formas diferentes para expresar la negación. Entonces son distintas, son alomorfos. ¿Ves? Esa es la Claro, de diferencia. negación, ¿no? En la última de negación y en la anterior del diminutivo. En la 7, ¿cuál es la clave?
A ver, vamos a ver. Ya. En la 7 la clave estaba en la letra E, porque estábamos leyendo y decía, por ejemplo, en la primera que todos los morfemas gramaticales eran flexivos y eso era falso, porque encontrábamos que también había derivativos. Había un derivativo que estaba en monederos, Entonces, por eso la 2 era correcta. Solo hay un morfema gramatical derivativo, era ese. Todos los morfemas flexivos son simples, falso. ¿Por qué? Porque también encontramos de amalgama. Los simples solamente son los que me señalan el género y el número, como en los determinantes o sustantivos y adjetivos, donde estaba presente. En mis, en primos, en gorros, en azules, en negros, monederos. Pero también estaba Amalgamables. el de amalgama, que es el verbo coleccionan. Entonces, por eso la 4 era correcta. Hay un morfema gramatical flexivo amalgama, colecciona. La respuesta era la E. Primos coleccionan. Ah, el verbo, ¿verdad? Conjugado, ¿no? Ujú. Así es. Ay, no. Pensé que todos eran simples, no, no lo había visto el No, amalgama. Puse la A. Ya, es la E, ¿no? En la 8 estaba entre la A y la D. en la 8. A ver, Ujú. a ver. En la pregunta 8, ahí tienes la forma correcta que tenías de segmentar. Fíjate, primero lee lo que, cómo estamos separando. Eso es, viajaré con mis hermanos. Por ejemplo, en la letra A, cuando dice viajar es correcto. Con mis hermanos pronto, allí mis tengo que separar la S, ¿no? Porque hay flexión en el número. Y en pronto, más bien, no se separa porque es un adverbio. Forma una sola unidad. En el caso de la B, esas gatas, el error estaba en esas, que tenía que separarse la A de la S, igual que en gatas, la A y la S. Era correcto el adverbio allí. Y en Luego, jóvenes, ¿no se separa la E con la S? no, No, porque no. esta S constituye el número plural, que es una forma de pluralizar a los Ah, sustantivos, ¿no? sí, Cuando sí, terminan sí. en consonantes se agrega S. Esta era la clave, ¿no? Y aquí es el adverbio, ¿no? Así es. Ujú. En la demás Ya, es lo mis. mismo, ¿no? También tenía una duda que en algunos problemas no me salen, es que confundo parasíntesis con composición y derivación. O sea, parasíntesis más que todo. ¿Mm? ¿Cómo diferencio eso? Aquí en la pregunta. Bueno, acá te comparto para que puedas también observar el proceso de formación de palabras en este PPT. ¿Lo puedes mirar? En Sí. esta formación, a ver, tienes que fijarte que la derivación es cuando a un lexema le añades morfemas derivativos. Por ejemplo, desunidos, indecibles, supraglóticas, etcétera. Estamos insertando algunos morfemas que transforman parcialmente la palabra, ¿no? En el caso de la composición, en cambio, tú tienes unidades que pueden ser 2 o más a veces, de diferentes categorías que se han unido. Porta más lápiz, punta más pie, rompe más olas, constituyen unidades. Entonces, al unirla, es una palabra por composición. Tú puedes decir cubrecamas, ¿qué más puedes decir? Cómpratelo,
Ahí hay verbos con Quinceañero. pronombres que se han unido. No, en quinceañeros no. ¿Por qué? Porque va a constituir una forma de parasíntesis. En quinceañero tú tienes, si tú hubieras dicho 15 años, ahí sí. Pero no dices 15 años, sino quinceañeros. Entonces a años, tú le estás separando al lexema AN, ¿no? Lo estás separando del morfema derivativo que es la ER, ¿no es cierto? Entonces, ese es el caso de la primera forma de parasíntesis, donde hay lexema más lexema y morfema derivativo, ¿no? Entonces, 15 constituye, digamos, una unidad. Y luego vas a tener años, que era la otra. Pero ¿qué pasó? Tú no dices años, sino añero. Entonces, a ese lexema, a ese segundo lexema que estás agregando, tú le insertas ese morfema derivativo. ¿Ves? Y obviamente se mantiene la flexión después al final, ¿no? No hay problema ahí. Entonces, la parasíntesis es un lexema más otro lexema más un morfema derivativo que afecta a uno de esos lexemas. ¿Ves? Esa es una forma. La otra ocurre con la prefijación y sufijación simultánea, es decir, necesariamente vamos a insertar un morfema antes del lexema, que es el prefijo, y otro después para el sufijo, porque lo necesitamos para formar esta palabra, para crearla. Ocurre en los verbos, sobre todo, o en algunos adjetivos. Por ejemplo, en los verbos atardecer, ¿no? ¿Ves? Encostalados. ¿Ves? Necesito en, a o empequeñecer. Son formas de prefijación y sufijación simultánea. Entonces, cuando ya creas el adjetivo, pues mantienes esa inserción, ¿no? Empequeñecidos, atardeceres, encostalados. Se da a la vez, forzosamente. ¿Sí? O sea, la Entonces, diferencia principal es que el morfema, la composición no va a tener derivativo, ¿no? así es, no va a tener derivativos. Puede tener flexivos que no afectan en lo absoluto, pero lo que no va a haber es el derivativo, para que se diferencie con la primera parasíntesis, ¿no? La Entonces, segunda la también tiene segunda derivativo. es a la vez, ¿no? A la vez, prefijo y sufijo a la vez. Este sufijo son los morfemas derivativos que vas a encontrar antes de algún flexivo, ¿no? Ya, mis gracias. Ujú. Entonces, en esta pregunta 9 te pedían derivación, por ejemplo, que encontraras, y tú lo puedes Cásame. descartar con, era la letra C, ¿no? Ujú. Efectivamente, jubiloso, ahí tienes la O nacional, nación al, en dulcísimo, dulce y sin, ¿no? Ahí está insertado para crear ¿qué? Creas adjetivos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Esta es una forma del adjetivo de un superlativo, ¿no? Los superlativos easy. Entonces descarta las demás. Verdinero, ya sabes que es composición, ¿no? Agridulce, composición, ya lo vas borrando, ya lo vas descartando, ¿no? Portalibros, descartado. Rompeolas, descartado. Entonces te queda la C. ¿Ves? Esa es la forma más rápida. ¿Ok? Sí. Mis agridulces es composición, ¿no? Claro, es composición. ¿Quién me habló? A ver, esa vocecita. Gabriela, Adriana, Ariana, una de las dos. Ah, Sí. Gabriela. Ok, Gabriela, sí, era agridulce, por ejemplo, estaba compuesta por dos adjetivos, ¿no? Igual, La raíz agri, ¿de qué viene? Agri. agrio, adjetivo.
Agrio. Ah, Agrio más dulce. Son dos adjetivos. A ver acá. A ver, ¿dónde estaría la parasíntesis en la 10? la E marqué. A ver, ¿en qué palabras? Hay palabras, o sea, tiene que haber más de una, ¿no? A ver cuál era la 10. La E. A ver, la E. Realizaré el entornillado y el encadenamiento. Ok, aquí veo en la palabra entornillado, encadenamiento, estas dos, por ejemplo, palabras que tienen algo en común. Está en la parasíntesis que se logra por prefijación y sufijación simultánea, que es el segundo estilo, ¿no? Prefijación y sufijación simultánea. Ay. Entonces, en entornillado, yo puedo observar que en era mi prefijo, aquí está mi lexema, mi sufijo y obviamente la flexión, ¿no? Entonces, prefijación y sufijación simultánea. En encadenamiento igual, ¿no? Tengo en, luego viene cadena, cadenar, y puede ser la terminación, entonces también miento, ¿no? Hay sufijación y prefijación simultánea. Entonces sí estaba en la E, ¿no? En además, bueno, podíamos encontrar en quinceañero, en centrocampista, en sacar, encajonar, pero no estaba en las demás. Era la letra E. La 11.
D. La D. A ver. Dulzura y sabrosísimo. Ahí veo que hay una derivación, ¿no? Una derivación. Está insertándose el morfema derivativo en ur y en isin en este sustantivo y en este adjetivo. A ver, camposanto, mata moscas. Campo más santo, matar más moscas. Esa es composición, ¿no? Mercosur, informática. Ya, estas palabras constituyen la acronimia. Y la acronimia, vamos a ver por acá, este PPT. Dentro de la formación de palabras, además de las tres que ya hemos visto, se da la acronimia. La acronimia se compone de letras o sílabas iniciales, intermedias o finales de cada palabra de una denominación compleja. Se lee como palabra. Entonces tenemos UNESCO, CEDAPAL, OVNI, por ejemplo. Además, para la regla de las mayúsculas, sabemos que al inicio de estas palabras, cuando tienen más de 4 letras, esta iría con mayúscula. La diferencia con la sigla es que la sigla se forma únicamente por las letras iniciales de los términos que integran una denominación compleja. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo, entonces yo leo UNMSM. Voy a deletrear, ¿no? JNJ, Junta Nacional de Justicia, creo que es. DNI, entonces deletreo, ¿no? Este es el Documento Nacional de Identidad, ¿no? Entonces, tenemos esa diferencia entre una y la otra, mientras que la acronimia, además de las primeras letras, también puede incluir sílabas, ¿no? Iniciales, intermedias o finales para la formación de la palabra. El acortamiento es simplemente una forma abreviada de expresar la palabra. Moto, para referirse a la motocicleta. Polio, a la poliomielitis. Bici, a la bicicleta. Utiliza una parte de la abreviatura. Bueno, se escriben con mayúscula o minúscula según corresponde a la palabra o a las palabras que se están abreviando. Y terminan en punto. Bueno, entonces esto en relación, perdón. En acronimia, sí es nombre y bueno, y tienen hasta cuatro Ya, hasta 4 sí, letras. ¿Ven mayúscula? en mayúsculas, suele ir en mayúscula, ¿no? Se respeta eso, hasta 3, 4 van con mayúscula. Pero cuando ya es esta acronimia un nombre genérico, o sea, ya se ha vuelto un nombre común como OVNI o radar, estas se escriben todas con minúsculas, todas con minúsculas. En cambio, las demás instituciones, digamos, que se mantienen, pues solamente al inicio, UNESCO, CEDAPAL, INAVIF, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso era acronimia esas palabras. Y la última era empedrar, sudafricano. Esa es una parasíntesis de las dos formas, ¿no? Entonces, la respuesta de esta pregunta 11 estaba efectivamente en la letra D. Letra D. Y finalmente la pregunta 12. Ya estamos por terminar también. La pregunta 12. La C. La letra C. A ver. Formadas por composición y derivación.
Entonces, composición, a ver, en la C era portavasos, correcto. Y la derivación estaba en comedor, ¿no? En comedor. Entonces, en comedor tengo et, tengo or, ¿no? Ahí está la derivación. La respuesta efectivamente era la letra C. La demás no, pues no había, ¿no? Encadenado era para síntesis, 7 mesinos para síntesis, hemorcísimo, derivación, sacagrapas, composición, sobre todo composición y nada más, ¿no? Así que es, ahí estaría la respuesta en la pregunta 2. ¿Encadenado es para síntesis? Ajá, también. En la forma de prefijación y sufijación, ¿no? De encadenar. Bien, entonces con esto hemos finalizado toda esta explicación. Ahí están otros ejemplos de la formación de palabras. Y ¿Y podría mostrar la tanto. PPT de acronimia, acortamiento? Sí, claro que sí. Ahí está. Gracias. Ya, Gabriela. A ti, Gabriela, por asistir. Espero que te haya ayudado este repaso, esta explicación. Y conmigo sería hasta la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo.